Hoy vamos a empezar con el tema anemias. Según la Organización Mundial de la Salud, se considera anemia una reducción del contenido de hemoglobina por debajo de los límites considerados como normales para una determinada edad y sexo. La anemia es una manifestación clínica y no una enfermedad, por lo que siempre hay que buscar o tratar de encontrar el hecho causal o lo que está produciendo esta anemia para poder corregirlo y que de esta manera la anemia sea también corregida. Entonces, aquí podemos ver algunos valores de hemoglobina que nos van a definir la condición de anemia en una persona. Para un hombre adulto, se considera que presenta anemia cuando su hemoglobina se encuentra por debajo de los 13 gramos por decilitro. Para una mujer, este valor disminuye, considerándose anemia una hemoglobina por debajo de los 12 gramos por decilitro. Y disminuye aún más si esta mujer se encuentra embarazada, ya que al aumentar los requerimientos de hierro va a ser considerada que presenta anemia cuando su hemoglobina descienda por debajo de los 11 gramos por decilitro. Los objetivos de esta clase van a ser describir las manifestaciones de la anemia y sus mecanismos, describir los distintos tipos de anemia que se pueden presentar y comparar las características de los eritrocitos en los diferentes tipos de anemia. Cuando una persona presenta anemia, ya sea porque se produce una disminución del número de glóbulos rojos circulantes por su torrente sanguíneo o cuando estos presentan alguna alteración en su estructura que le impide cumplir su función, que es la de transportar oxígeno a los tejidos, se producen una serie de mecanismos de adaptación en el organismo de manera de contrarrestar esta hipoxia que se está produciendo en los tejidos o de tratar de compensar, ¿sí? Entonces, además de no poder transportar el oxígeno a los tejidos, tampoco la hemoglobina dentro de los glóbulos rojos puede captar el dióxido de carbono tisular para poder ser eliminado por los pulmones. Entonces, uno de los mecanismos de adaptación producidos por el organismo es la disminución de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vemos cómo se desplaza la curva de la hemoglobina hacia la derecha, lo que demuestra una disminución de la afinidad o que la hemoglobina cede más fácilmente el oxígeno a los tejidos. Esto lo podemos ver porque, fíjense, a una presión de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, como se produce en los pulmones, la hemoglobina está casi en un 100% saturada de oxígeno. Ya en los tejidos, cuando esta presión de oxígeno disminuye a 40 milímetros de mercurio, la hemoglobina está saturada en aproximadamente un 70%. Cuando la curva de la hemoglobina es desplazada hacia la derecha, ante esta situación de anemia o de hipoxia tisular, porque hay un aumento de dióxido de carbono en sangre, a una presión de oxígeno de 40, como se produce en los tejidos, fíjense cómo disminuye el porcentaje de saturación de la hemoglobina a un 40%. De esta manera vemos cómo la hemoglobina cede más fácilmente, no es tan afín al oxígeno y se puede compensar esta falta de oxígeno, digamos, en los tejidos. La curva de la hemoglobina también se desplaza hacia la derecha, produciéndose este mecanismo de adaptación por un aumento de la producción del 2,3-difosfoglicerato, que es una molécula, un metabolito intermedio de la glucólisis anaerobia del eritrocito, y su concentración aumentada desplaza la curva hacia la derecha, también favoreciendo la liberación de oxígeno a los tejidos. Otro mecanismo de adaptación es la redistribución del flujo sanguíneo, privilegiándose aquellos órganos
que son o que tienen en realidad un metabolismo fundamentalmente aeróbico. Estos órganos son el cerebro y el corazón, ¿sí? Ellos tienen prioridad a la hora de recibir flujo sanguíneo o más flujo sanguíneo, ¿sí? Otros órganos que son más resistentes a la hipoxemia, ¿sí? Quedan como relegados, ya sea la piel, los riñones, el sistema digestivo, ¿sí? Este es otro mecanismo de adaptación. Después tenemos el aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Esto va a implicar un mayor consumo de oxígeno por el corazón, porque este empieza a latir más rápidamente, ¿sí? Empieza a producir taquicardia para aumentar esta frecuencia cardíaca. También se va a producir una disminución de la resistencia vascular periférica, disminución de la presión arterial, una hipertrofia cardíaca que puede llevar, digamos, a una insuficiencia cardíaca, esto más que nada en las anemias crónicas, ¿sí? Mucho tiempo produciéndose este mecanismo de adaptación puede llevar a una hipertrofia cardíaca y una insuficiencia cardíaca. Otro mecanismo de adaptación, el aumento de la síntesis de eritropoyetina, ¿sí? Ante una hipoxemia renal, este responde aumentando una síntesis de EPO, ¿sí? Esta eritropoyetina va a aumentar el número de eritroblastos y acortar las etapas madurativas de la eritropoyesis. Y también va a aumentar consecuentemente el número de reticulocitos circulantes. En aquellos pacientes que tengan alguna deficiencia de eritropoyetina puede ser la causa de la anemia. ¿De qué va a depender que se encuentren o que se produzcan estos mecanismos de adaptación? En la velocidad de instauración de la anemia. Es decir, si es una anemia aguda, no va a dar el tiempo al organismo para que se desencadenen estos mecanismos de adaptación. También va a estar relacionado al estado de salud del paciente y a la edad, ¿sí? Si, como les decía recién, si es una anemia de reciente aparición muy aguda, el organismo no puede compensar. En cambio, un paciente que ya venga de hace bastante tiempo con la manifestación de anemia, el organismo se va adaptando y va produciendo estos mecanismos para tratar de compensar esta falta de oxígeno a los tejidos. Fíjense, siempre van a estar más afectados los extremos de las edades, los bebés, los niñitos y los adultos mayores. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos generales. Se va a presentar como astenia, como fatiga, debilidad muscular, el paciente va a estar cansado, con mucho sueño, sin ganas, ¿sí? Dentro de las manifestaciones gastrointestinales pueden presentarse náuseas, vómitos, puede tener diarrea o estar constipado, puede presentar anorexia. A nivel mucocutáneo, el paciente presenta piel pálida, mucosas también pálidas. Esto es porque justamente al ser, como les comentaba recién, la piel, un órgano que no va a tener ese privilegio, esa prioridad de recibir un flujo sanguíneo superior como mecanismo de adaptación, se va a producir esa palidez en los pacientes. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares tenemos palpitaciones, taquicardia y disnea, ¿sí? El corazón empieza a bombear más sangre,
para que pueda llegar más oxígeno a los tejidos, ¿sí? Esto puede llevar a también producir soplos sistólicos funcionales por este aumento del gasto cardíaco. Dentro de las manifestaciones neurológicas, el paciente puede presentar con visión borrosa, puede tener dolores de cabeza, mareos, alteraciones de la conducta, se puede presentar más irritabilidad. Otras manifestaciones pueden ser alteraciones del ritmo menstrual, ¿sí? que se presente con menos frecuencia o con el menor volumen. Frecuencia miccional alterada, ¿sí? Por disminución del índice de filtrado glomerular. También hay un aumento de aldosterona que favorece a la retención acuosa. Entonces los pacientes tienen alterada su micción. Aquí vemos un eritrocito, ¿sí? Estos tienen forma de disco bicóncavo. Esta forma bicóncava lo que hace es incrementar el área en la superficie de la célula, lo que le permite distribuir más oxígeno al organismo. Esta forma también permite que los eritrocitos puedan agruparse de forma más compacta, lo que los ayuda a viajar a través del torrente sanguíneo de manera más eficiente. Aquí también podemos ver que la pared celular de los glóbulos rojos es una gran malla de proteínas que les confiere una gran flexibilidad y les permite navegar fácilmente por los pequeños capilares sanguíneos. Bueno, como ya sabemos, la hemoglobina es una proteína rica en hierro que es el responsable de la entrega de oxígeno a los tejidos. Y el hematocrito, que es otro parámetro hematológico, digamos, es el porcentaje de glóbulos rojos que se encuentran en la sangre. Ustedes saben que la sangre está compuesta por una parte líquida y una parte sólida, vamos a decir que son las células. Y dentro de las células tenemos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Bueno, el hematocrito lo que nos mide es el porcentaje de glóbulos rojos que tenemos en la sangre entera. Los valores normales de hematocrito varían según la edad y el sexo, y acá vemos en hombres tiene un valor medio entre 41 y un 50%, y para las mujeres varía entre 36 y 44%. Cuando estos valores de hematocrito disminuyen, pueden deberse a porque haya una pérdida de sangre, porque la médula ósea tiene alguna alteración o que no pueda producir más glóbulos rojos, que haya destrucción de los glóbulos rojos, algún tipo de leucemia, que haya deficiencias en la dieta que también afecten la eritropoyesis, disminuyendo el número de glóbulos rojos circulantes, mieloma múltiple y otras causas. Fisiopatología de la anemia. Los posibles mecanismos fisiopatológicos causantes de anemia son una disminución de la eritropoyesis. Esto es a nivel de la médula ósea, que por alguna carencia, por ejemplo, carencia en la dieta de hierro, de vitamina B12 o de ácido fólico, que no se produzca una eritropoyesis eficaz, lo que va a traer como consecuencia una anemia en el organismo, o que se produzca o que haya una buena producción de glóbulos rojos, pero que se produzca una destrucción importante de estos, una hemólisis, ¿sí? Esto también va a producir que no llegue una buena cantidad de oxígeno a los tejidos, lo que va a manifestarse también como una anemia, o que haya una hemorragia, ¿sí? Que por algún trastorno se pierda sangre en el organismo, ya sea una hemorragia digestiva, una metrorragia, algún otro tipo de... estas hemorragias pueden ser crónicas, ¿sí? Alguna pérdida por el sistema digestivo que se vaya produciendo a lo largo del tiempo, pequeñas pérdidas sanguíneas que con el tiempo van a impactar
en la cantidad de glóbulos rojos circulantes, produciéndose una anemia. O puede ser también una hemorragia aguda, donde en un corto periodo de tiempo se produzca una gran pérdida sanguínea. Esto va a producir una anemia aguda, donde el organismo no va a poder o no va a tener el tiempo de desarrollar un mecanismo de adaptación y rápidamente se va a manifestar con un aumento, con una disminución intensa del hematocrito del paciente, lo que va a llevar a la producción de anemia. Aquí nuevamente tenemos los mecanismos de la anemia, los mecanismos fisiopatológicos. Tenemos una hemólisis, ¿sí? O sea, que hace una destrucción de los glóbulos rojos circulantes. Esta hemólisis se puede producir por factores intracorpusculares, o sea, factores propios del glóbulo rojo, o factores extracorpusculares que estén, o sea, algo extrínseco al glóbulo rojo que esté produciendo su destrucción. Que haya algún tipo de pérdida sanguínea por hemorragias, como les mencioné anteriormente, o que haya una eritropoyesis disminuida, ya sea porque la médula ósea perdió su capacidad o está alterada y no pueda producir glóbulos rojos de manera eficiente, o que la médula ósea se encuentre bien, pero hayan deficiencia de factores esenciales que la médula necesita para la eritropoyesis. Estos factores son el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. ¿Cuáles son las manifestaciones? Como nombrábamos recién, las manifestaciones clínicas: taquicardia, hiperpnea, una hipoxia celular. La viscosidad sanguínea va a estar disminuida porque disminuye el número de glóbulos rojos. Entonces, ustedes el día que le saquen sangre a un paciente con anemia o por ahí alguna embarazada, van a ver como que su sangre está como más aguada, se van a dar cuenta, está menos viscosa, más también el color es más clarito, ¿sí? Eso se van a dar cuenta fácilmente. Eso cuando es una anemia marcada, digamos. También, y esta viscosidad sanguínea disminuida produce una disminución de la resistencia periférica. Bueno, las anemias se pueden clasificar de diferentes maneras. Tenemos una clasificación morfológica que se va a dar según el volumen corpuscular medio, ¿sí? Cuando los glóbulos rojos son más chiquitos de lo normal, se dice que el paciente presenta una anemia microcítica, ¿sí? El volumen normal de un paciente es entre 82 y 92 femtolitros. Cuando un paciente tiene glóbulos rojos más pequeños, su volumen corpuscular medio está por debajo de los 80 femtolitros. Hay pacientes que van a tener anemias normocíticas, ¿sí? El volumen del eritrocito va a estar dentro de los parámetros normales, fíjense, entre 80 y 96 femtolitros. Y hay otro tipo de anemias en los cuales los eritrocitos son más grandes de lo normal, son aquellas anemias macrocíticas, donde el volumen corpuscular medio es mayor a 96 femtolitros. Ahora, una clasificación fisiopatológica la tenemos según el recuento de reticulocitos. Anemia regenerativa, se dice que son aquellas las cuales la médula ósea responde y es capaz de producir reticulocitos, ¿sí? Los libera al torrente sanguíneo y responde a esta disminución de glóbulos rojos. Ahora, cuando la médula ósea es incapaz de producir más glóbulos rojos, ya sea porque hay una alteración en esta o, como nombrábamos recientemente, faltan aquellos factores esenciales que deben ser consumidos con la dieta, también hay una eritropoyesis ineficaz y ya tenemos anemias arregenerativas. Esto lo vemos haciendo un recuento de reticulocitos en sangre periférica.
¿Sí? Acá vemos un frotis con una tinción especial donde podemos ver reticulocitos circulantes. Si hay mayor cantidad de lo normal, se dice que la médula ósea está produciendo de más o los está liberando más precozmente al torrente sanguíneo para tratar de compensar la anemia del paciente. Y la anemia es regenerativa. Aquí podemos ver los diferentes tipos de anemias morfológicas. ¿Sí? En el centro tenemos los glóbulos rojos normales, el disco bicóncavo que mide de 6 a 8 micras y cómo al variar estas formas se desencadenan los diferentes tipos de anemias. Tenemos las talasemias, tenemos las anemias megaloblásticas donde los glóbulos rojos son más grandes de lo normal, las anemias por deficiencia de hierro, donde disminuye el contenido de hemoglobina, ¿sí? Y se pueden ver glóbulos rojos menos coloreados, ¿sí? Las esferocitosis hereditarias, donde el glóbulo rojo pierde esa forma de disco bicóncavo. Las eliptocitosis, ¿sí? Donde el glóbulo rojo ya tiene una forma más de eliptocito. Los acantocitos, que son glóbulos rojos como crenados. Las anemias con glóbulos rojos en forma de hoz o de media luna. ¿Sí? Todas estas se producen cuando hay una alteración de la morfología del glóbulo rojo y este ya no puede cumplir su función de transporte de oxígeno a los tejidos. Bueno, habíamos visto que la clasificación de anemias, la fisiopatológica, era en regenerativas o arregenerativas según haya una buena producción o no de reticulocitos. Entonces, como respuesta a esta anemia. Dentro de las regenerativas tenemos las anemias por hemorragias, ya sea agudas o crónicas, por una hemólisis de causa corpuscular, ¿sí? Algo propio del eritrocito, ¿sí? Que haya una alteración en la membrana del glóbulo rojo, que presente alguna alteración en la hemoglobina, ¿sí? Son denominadas hemoglobinopatías, y también que se produzcan defectos enzimáticos. Eso van a producir que el glóbulo rojo sea destruido por una causa propia de este. Ahora, hay hemólisis que son por causas extracorpusculares y bueno, ahí tenemos causas inmunes, si ahí el organismo empieza a producir anticuerpos que van a atacar al glóbulo rojo, y de causas no inmunes, ¿sí? Como las macroangiopáticas, microangiopáticas, parásitos y ciertos tóxicos que van a producir la destrucción prematura del glóbulo rojo en el torrente sanguíneo. Bueno, después tenemos las anemias arregenerativas, ¿sí? Habíamos dicho que la médula ósea perdía su capacidad de producir la eritropoyesis. Entonces, esto puede ser debido a una alteración en precursores medulares, por una aplasia medular, por eritroblastopenia, aquellos síndromes mielodisplásicos o anemias diseritropoyéticas. Todas estas se producen por una alteración en precursores medulares. Después puede ser que se produzca una alteración en el microambiente medular. Esto puede ser producido por infecciones, por medicamentos y tóxicos que afectan a la médula ósea, alterando su capacidad eritropoyética, o que se produzca una infiltración neoplásica. Y después tenemos los déficits carenciales, como ya nombramos. Esto va a producir anemia ferropénica o que haya hierro pero que no se lo pueda utilizar o haya alguna utilización inadecuada, se da en los procesos inflamatorios, o que haya un déficit de ácido fólico o de vitamina B12. Las anemias poshemorrágicas, ¿sí? Tienen la característica
de que en las determinaciones de laboratorio se va a manifestar un descenso de la hemoglobina y del hematocrito, ¿sí? También van a aumentar el número de reticulocitos circulantes con un pico máximo a los de 7 a 10 días de la hemorragia, digamos, del inicio de la hemorragia. Y a veces puede observarse eritroblastos en sangre periférica. ¿Sí? Esto también es una señal de que la médula ósea está tratando de compensar esta disminución de glóbulos rojos, liberando precursores inmaduros al torrente sanguíneo. Bueno, tenemos dentro de las anemias poshemorrágicas las formas agudas. Estas comienzan y terminan en un corto periodo, pudiendo ser o muy intensas o mínimas, ¿sí? Son normocíticas, normocrómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que normocítica se refiere a que el tamaño es normal, es el tamaño de los eritrocitos está conservado, no hay disminución ni aumento de tamaño, y normocrómica que el pigmento del glóbulo rojo también se encuentra normal, ¿sí? No hay una disminución de hemoglobina, quiere decir esto, ¿sí? Entonces hay una disminución del recuento del glóbulo rojo, del hematocrito y de la hemoglobina por hemodilución, no porque haya disminución realmente de hemoglobina o porque exista un defecto en la producción de esta, como sí sería el caso de una anemia ferropénica, por ejemplo, en la que la producción de hemoglobina está alterada. Y las consecuencias fisiopatológicas más notorias son la reducción de la capacidad del transporte de oxígeno en la sangre, obviamente hay un déficit del mismo en los tejidos y la médula ósea no puede responder, ¿sí? Fue tan agudo la disminución del recuento de glóbulos rojos en sangre periférica y no dio tiempo a la médula ósea para aumentar la producción. En el caso de las anemias poshemorrágicas crónicas, a diferencia de las agudas, estas evolucionan durante un largo periodo de tiempo, donde se van produciendo pequeños sangrados repetitivos, ¿sí? Lo que va a llevar que al acumularse estas pérdidas se produzca una deficiencia de hierro en el tiempo, ¿sí? Se van a ir deplecionando las reservas de hierro, pero no se va a ver afectada la volemia del paciente, no va a haber una disminución de la volemia. Estas hemorragias pueden ser a nivel del aparato digestivo, urogenital o respiratorio. Y en el frotis del paciente se va a evidenciar glóbulos rojos de un volumen más pequeño, ¿sí? Van a ser microcíticos y van a estar hipocrómicos, ¿sí? Van a estar menos pigmentados que un eritrocito normal. No así como las anemias agudas, en las cuales el glóbulo rojo va a presentar volumen y pigmentación normal. O sea, la anemia va a ser normocítica, normocrómica. Bueno, dentro de las anemias hemolíticas, ¿sí? Seguimos con las anemias regenerativas, vimos las hemorrágicas, agudas y crónicas, y ahora vamos a ver las anemias hemolíticas, ¿sí? Recuerdan que les dije que esas hemólisis podían tener causas corpusculares, o sea, propias del glóbulo rojo, o extracorpusculares o adquiridas, que vamos a ver más adelante. Esta destrucción, esta hemólisis de los glóbulos rojos se da de forma prematura, ¿sí? Antes de que el glóbulo rojo cumpla su vida media, son destruidos en el torrente sanguíneo, hay retención de hierro, se producen acúmulos del producto del catabolismo de la hemoglobina, aumenta la eritropoyesis en la médula ósea, porque justamente, por eso justamente estamos dentro de las anemias regenerativas.
Se produce esta hemólisis extravascular porque los glóbulos rojos anormales o deformes van a ser fagocitados en el vaso. Eso es por hemólisis extravascular. Y hemólisis dentro de los vasos sanguíneos se van produciendo lesiones mecánicas porque el glóbulo rojo ya no tiene la capacidad de poder atravesar los pequeños vasos sanguíneos y quedan retenidos, produciéndose reacciones inflamatorias y por destrucción del glóbulo rojo se libera hemoglobina, hay hemoglobinuria, entre otros procesos. Bueno, ¿qué va a pasar en las anemias hemolíticas? Va a haber presencia de reticulocitos en sangre periférica, ¿sí? Hay un valor normal de reticulocitos en sangre periférica, pero en estos pacientes se ve un aumento del índice reticulocitario. En el hemograma se ven signos de fragmentación, hay glóbulos rojos crenados. Anisopoiquilocitosis significa que hay glóbulos rojos de diferentes formas y tamaños. Todo esto va a orientar al diagnóstico. Aumenta la bilirrubina indirecta, ¿sí? Al haber destrucción del glóbulo rojo, aumenta el catabolismo del grupo hemo y esto produce que haya un aumento de la bilirrubina indirecta, produciéndose ictericia en el paciente, ¿sí? Una bilirrubina mayor a 2 miligramos por ciento nos está indicando esta ictericia. Aumento del lactato deshidrogenasa porque aumenta el metabolismo anaerobio en el paciente, produciéndose lactato. Y otras manifestaciones son hemoglobinuria, urobilinógeno en orina y materia fecal, esplenomegalia. Bueno, como les nombré anteriormente, teníamos causas intrínsecas y extrínsecas para las anemias hemolíticas. Dentro de las intrínsecas tenemos anomalías de la membrana eritrocitaria, esa membrana, esa red proteica que les comenté anteriormente, está alterada, produciéndose esta ruptura prematura del glóbulo rojo. También tenemos las hemoglobinopatías y los defectos enzimáticos. Y dentro de las causas extrínsecas tenemos a anticuerpos que van a atacar al glóbulo rojo, produciendo su destrucción, que haya traumatismos en la circulación sanguínea, microorganismos infecciosos e hiperesplenismo, que va a producir la captura de los glóbulos rojos y la destrucción de los mismos. Vamos a ver las causas intrínsecas de hemólisis. Anemia por alteraciones de la membrana del glóbulo rojo. Es muy importante que la membrana del glóbulo rojo sea lo suficientemente fuerte como para atravesar la válvula aórtica y también que tenga plasticidad o flexibilidad para navegar por la microcirculación, ¿sí? Por esos pequeños vasos sanguíneos y poder atravesarlos sin inconveniente. Aquí vemos en la estructura de la membrana, vemos cómo el complejo de espectrina ancla la doble capa lipídica a la red del citoesqueleto. La espectrina a través de la anquirina y la proteína 3 produce ese anclaje de la doble capa lipídica al sistema o a la red del citoesqueleto. Esto es muy importante para darle esa fortaleza y flexibilidad a la membrana del glóbulo rojo. Cuando esto presenta alguna alteración, por ejemplo, cuando hay alguna afectación, ya sea de la espectrina o hay un déficit de la proteína 3, o también déficit de espectrina y anquirina,
¿sí? Cuando se produce alteración de cualquiera de estas proteínas, que son las que forman esa red proteica de la membrana del eritrocito, se va a producir un cambio en la forma del eritrocito. Acá vemos la esferocitosis hereditaria. Este glóbulo rojo es rígido, pasa con dificultad a través de los cordones sinusoidales esplénicos, lo que va a producir que queden secuestrados y sean destruidos en el vaso. Los glóbulos rojos son más redondos, menos deformables, ya no pueden pasar por estos intersticios esplénicos. El eritrocito utiliza dos vías metabólicas para obtener energía. Por un lado tenemos la vía de Embden-Meyerhof, donde el aproximadamente 90-95% de la glucosa ingresa a esta vía, se produce una glucólisis anaerobia, se genera ATP. Este ATP es necesario para mantener el medio iónico intraeritrocitario. Esto quiere decir que regula la concentración de sodio, potasio y calcio intracelular. Esto va a ayudar a mantener la forma y flexibilidad del glóbulo rojo y la integridad de su membrana. También se produce NAD reducido, lo que mantiene el hierro de la hemoglobina en estado ferroso, ¿sí? Cuando esta vía se altera, se produce un desbalance del medio iónico intraeritrocitario, cambiando la estructura del eritrocito. Ahora vamos a ver cómo se produce esto. Y por otro lado tenemos la vía de la hexosa monofosfato, donde el 5% de la glucosa restante ingresa a esta derivación energética auxiliar, vamos a decir. Se genera NAD-fosfato reducido, que va a mantener al glutatión en estado reducido y protegiendo al eritrocito de los agentes oxidantes. También va a mantener al hierro de la hemoglobina como hierro 2+. Este tipo de anemia por defecto enzimático se va a producir principalmente por déficit de piruvato quinasa. Esta es una enzima que actúa sobre esta vía de glucólisis anaerobia en la última etapa de esta vía, y su déficit se produce por la existencia de una mutación autosómica recesiva en un gen del cromosoma 1. Se produce esta anemia congénita justamente porque hay un defecto en la vía, disminuye la producción de ATP y los hematíes se vuelven más rígidos y fácilmente secuestrables por el sistema celular fagocítico. Ahora, cuando la vía que se encuentra alterada es la vía de la hexosa monofosfato, se produce otro tipo de anemia similar, pero aquí hay un déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Este es un trastorno genético ligado al cromosoma X. Aquí también el lóbulo rojo, su membrana es sensible a los agentes oxidantes exógenos y endógenos. La hemoglobina se oxida a metahemoglobina, produciéndose una precipitación de la misma, que se encuentra como los llamados cuerpos de Heinz en el glóbulo rojo, que son fácilmente vistos en los frotis sanguíneos. Se dan en infecciones, en procesos febriles, ante la presencia de fármacos, ¿sí? Al eritrocito no poder defenderse de los agentes oxidantes, se produce este tipo de anemia. Tiene aparición brusca, el paciente puede presentar coluria, cefalea, fiebre, ictericia, disminuye su hematocrito también.
Ahí podemos ver los cuerpos de Heinz cómo precipitan dentro del glóbulo rojo. Ese como punteado azul que se ve como a un extremo del glóbulo rojo, esos son los cuerpos de Heinz. Aquí tenemos nuevamente el cuadro de la clasificación de las anemias regenerativas para ver dónde estamos parados. Ya vimos dentro de las hemólisis de causa corpuscular, ya vimos las alteraciones en las membranas de glóbulos rojos y ya vimos recién los defectos enzimáticos. Ahora nos toca ver las hemoglobinopatías. Las hemoglobinopatías son alteraciones genéticas de la hemoglobina que afectan la estructura de la globina normal. Son hereditarias y el 90% de ellas se deben a un cambio en un aminoácido, o sea, una mutación puntual que afecta a la cadena de globina. Se clasifican en hemoglobinas estructuralmente anormales, dentro de las cuales tenemos la anemia falciforme, las talasemias, la hemoglobina S. Después tenemos las metahemoglobinemias, las hemoglobinas inestables, las hemoglobinas con mayor afinidad por el oxígeno y las hemoglobinas con menor afinidad por el oxígeno. Ahí vemos un poco las formas de los eritrocitos con alteraciones en la hemoglobina. Acá vemos, si pueden ver, hay algunos eritrocitos que tienen forma como de tiro al blanco. Bueno, estos son característicos de las talasemias. Bueno, vamos a ver la anemia falciforme. ¿Sí? Como dijimos recién, son formas de anemia hereditarias. En este tipo de anemia los glóbulos rojos tienen la característica que tienen forma de media luna, ¿sí? Y también se da por la producción de una hemoglobina anormal. Anemia falciforme. Como les contaba recién, en este caso se produce una mutación puntual, hay un cambio del aminoácido ácido glutámico por una valina, en el cual la hemoglobina A pasa a formar la hemoglobina S. Mientras esta se encuentra oxigenada, no hay cambios en el eritrocito, pero cuando se produce desoxigenación de la misma, el glóbulo rojo toma esa forma de media luna, lo que va a llevar a que aumente la rigidez de la membrana del eritrocito, que aumente la viscosidad de la sangre y estos sean retenidos, produciendo una destrucción de los mismos. Los eritrocitos pierden la flexibilidad necesaria para atravesar los pequeños capilares, las membranas se vuelven pegajosas y van quedando como adheridas o pegadas en los endotelios de las venas finitas, ¿sí? De las vénulas, y esto va a obstruir la microcirculación, produciendo una hemólisis prematura de los glóbulos rojos. Esto se da en los tejidos cuando la hemoglobina cede el oxígeno y de esta forma el eritrocito cambia su forma bicóncava a forma de media luna. Dentro de las hemoglobinopatías tenemos las talasemias. Estas son un grupo heterogéneo de trastornos genéticos que producen la disminución o anulación de la producción de una o varias cadenas de globina. Vamos a tener diferentes tipos de talasemias según cuál sea la cadena que se vea afectada. Si la cadena alfa es la que se encuentra afectada, vamos a tener alfa talasemia. Si es la beta, tendremos una beta talasemia. O si es delta beta, vamos a tener una delta beta talasemia.
Esto va a producir entonces que disminuye la síntesis de hemoglobina, van a precipitar las cadenas sobrantes de globina en el citoplasma de los eritroblastos y estos serán destruidos en la médula ósea. Los eritrocitos maduros tienen alteraciones morfológicas, lo que va a producir que sean destruidos prematuramente en la circulación. Tenemos diferentes manifestaciones clínicas según el trastorno sea homo o heterocigota. En aquellas formas graves, o sea, en los homocigotas, el paciente presenta hepatoesplenomegalia, ictericia, hay cambios óseos, los pacientes requieren transfusiones. En frotis de sangre periférica se ven estas target cell que les comenté, esas células como de tiro al blanco. Se ven acantocitos, se ven esquistocitos, crenocitos, todos productos de la hemólisis intravascular. Y la anemia es microcítica hipocrómica. Ahora vamos a ver las causas extrínsecas de hemólisis de los glóbulos rojos. Dentro de las anemias hemolíticas con causas extrínsecas teníamos por un lado las autoinmunes y por otro lado las mecánicas. Dentro de las autoinmunes tenemos las producidas por anticuerpos calientes y por anticuerpos fríos. Por anticuerpos calientes, estos son de clase IgG, actúan a 37 grados y van a producir una hemólisis extravascular. ¿Sí? Es decir, en el vaso. Estas pueden ser idiopáticas o primarias o de tipo secundarias. ¿Secundarias a qué? A, por ejemplo, enfermedades del tejido conectivo como el lupus, a síndromes linfoproliferativos, a drogas, ¿sí? Van a presentar una clínica variada. Hay pacientes que cursan esta anemia totalmente asintomáticos y otros que presentan anemias bien manifestadas, bien floridas, con su clínica característica y una marcada esplenomegalia. Y dentro de lo que es laboratorio se observa un frotis se puede presentar anisocitosis, o sea, es decir, glóbulos rojos de diferentes tamaños, poiquilocitosis, es decir, glóbulos rojos de diferentes formas, también glóbulos rojos de diferentes pigmentación, y una CUMS directa positiva. Y las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos van a producir hemólisis intravascular. Estos anticuerpos son de tipo IgM. Estos anticuerpos se fijan al glóbulo rojo y a su vez fijan a la fracción C3 del complemento. De esta manera se llegan a destruir los glóbulos rojos. También tenemos una forma primaria o idiopática y una forma secundaria a síndromes linfoproliferativos o secundaria a infecciones. Pueden ser infecciones virales, infecciones bacterianas como el Mycoplasma pneumoniae. También acá también tenemos una CUMS directa positiva y el paciente va a presentar hiperbilirrubinemia y reticulocitosis. Ahora, las hemólisis por fragmentación mecánica van a producir una anemia hemolítica cardíaca. Esta va a estar asociada a la inserción de válvulas cardíacas, a la reparación quirúrgica del septum o a enfermedades cardíacas valvulares graves. Después tenemos anemia por hemoglobinuria a la marcha. Esto se ve o es característico de los deportistas de alto rendimiento. Ellos presentan una hemólisis a nivel del talón. Después tenemos las anemias hemolíticas microangiopáticas. Estas están asociadas a diferentes trastornos, por ejemplo, asociados a púrpura trombótica trombocitopenia, al síndrome urémico hemolítico o secundaria a una coagulación intravascular diseminada. Se producen como consecuencia de diferentes enfermedades como la
hipertensión maligna, el síndrome urémico hemolítico, la púrpura, el SID. La microangiopatía es una enfermedad de los pequeños vasos. Los pequeños vasos serían las arteriolas, los capilares. Empiezan a tener en su endotelio depósitos de fibrina, entonces los glóbulos rojos al atravesar por ellos, están tan revestidos de fibrina que el glóbulo rojo no los puede atravesar, van quedando como secuestrados, atrapados y se van rompiendo a medida que van atravesando estos pequeños vasos. En el frotis de sangre periférica se ven esquistocitos, microesferocitos, anisopoiquilocitosis, ¿sí? Diferentes formas y tamaños, signos de fragmentación eritrocitaria, CUMS directa negativa, ¿sí? Porque acá ya no tenemos una causa inmune para que se produzca la hemólisis de los glóbulos rojos. También vamos a tener hemoglobinemia y hemoglobinuria. También puede aparecer ictericia. Ahora las anemias por infecciones o toxinas, ¿sí? Tenemos las anemias por infección parasitaria como la malaria. Después tenemos infecciones bacterianas y virales que también causan anemia, como la bartonelosis, la fiebre de Oroya, la fiebre tifoidea, el Clostridium, la meningitis por Haemophilus influenzae, la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus. Después hay tóxicos que también producen destrucción de los glóbulos rojos, como son las cloraminas, que lo que hacen es oxidar a la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina pasa a metahemoglobina y esta precipita produciendo una alteración en la morfología del glóbulo rojo que luego son destruidos. También hay venenos de serpientes que producen hemólisis intravascular. Acabamos de ver todas las anemias regenerativas, ¿sí? En ellas, recuerden, la médula ósea está intacta, es capaz de responder a esta destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Ahora, en aquellos casos en los cuales la médula ósea es incapaz de responder a esta disminución de glóbulos rojos, a esta disminución de hemoglobina, son las denominadas anemias arregenerativas. En este caso tenemos anemias por alteración en precursores medulares, anemias por alteración en el microambiente medular y anemias por déficit carenciales, ¿sí? Las primeras, alteración en precursores medulares, tenemos aplasia medular, que por ejemplo se puede dar muchas veces por el efecto de ciertos fármacos sobre la médula ósea. Tenemos la eritroblastopenia, el síndrome melodiesplásico o anemias diseritropoyéticas. Ahora, cuando hay una alteración en el microambiente medular, tenemos las causadas por medicamentos o tóxicos y por infiltrados neoplásicos. Y las llamadas anemias carenciales, ¿sí? Hay una carencia en la dieta, ya sea de hierro, produciendo una anemia ferropénica, de ácido fólico o de vitamina B12. Dentro de las anemias carenciales tenemos aquellas producidas por un déficit de hierro. Hay una carencia corporal de hierro, los glóbulos rojos son pequeños, con poca hemoglobina, ¿sí? Van a ver que el halo central es mucho más grande que lo normal, ¿sí? Puede ocurrir que las reservas de hierro se encuentren intactas, pero que no esté utilizado adecuadamente. Las anemias ferropénicas son el resultado de un largo periodo de tener balance negativo de hierro. El metabolismo de hierro está muy bien regulado. Por eso tiene que pasar mucho tiempo de tener alguna situación que genere depleciones de las reservas de hierro en el organismo para que se manifieste una anemia ferropénica. El hierro de la dieta
¿sí? Ingresa al organismo, atraviesa el sistema digestivo, es internalizado por los enterocitos, pasando a la circulación sanguínea, donde es transportado por la transferrina. De ahí va a ser utilizado en los músculos a través de la mioglobina, en la médula ósea va a ser utilizado para el proceso de la eritropoyesis. Luego estos eritrocitos circulantes, una vez que cumplen su tiempo de vida media, son fagocitados por macrófagos de retículo endotelial, produciendo estos también un depósito de hierro dentro de los macrófagos. Y luego también la transferrina transporta hierro al hígado, donde es captado por la ferritina, constituyendo el hierro de depósito, ¿sí? Eso es, ingresa 1 a 2 miligramos por día. Y son eliminados también 1 a 2 miligramos por día, ya sea por descamación epitelial, por menstruación o por otras pérdidas, ¿sí? Pero este metabolismo está muy bien regulado y realmente tiene esas situaciones donde se producen pérdida de hierro del organismo, tienen que darse por un largo periodo de tiempo para manifestarse la anemia, ¿sí? O también puede suceder que aumente intensamente los requerimientos de hierro, porque estos varían según la edad y el sexo, ¿sí? ¿Qué situaciones aumentan las necesidades? Por ejemplo, el crecimiento corporal, las menstruaciones intensas, el embarazo, la lactancia, que haya una ingestión inadecuada por largos periodos de tiempo, que haya una pérdida crónica de hierro, como hablábamos anteriormente en las hemorragias, o que exista una mala absorción de hierro en el sistema digestivo. Eso va a llevar a que se depletionen las reservas de hierro. Las fases de la anemia ferropénica. Lo que primero, se tienen diferentes tipos de hierro. Tenemos el hierro de depósito, que es el que se encuentra en el hígado, que está unido a la ferritina. Después tenemos lo que se denomina hierro funcional, que es el que está unido a la hemoglobina. Después tenemos también ferritina sérica y otro parámetro que se mide es la saturación de la transferrina. En un primer, ¿y por qué esto es difícil de captar en sus primeros momentos? Porque lo que primero va a ir disminuyendo va a ser el hierro de depósito, ¿sí? Aquel hierro que se encuentra en el hígado unido a la ferritina es el que primero va a disminuir. La hemoglobina, que es el hierro funcional, se va a mantener, porque esos depósitos se van a ir liberando para mantener a la hemoglobina en sus valores normales, ¿sí? Como dijimos anteriormente, la anemia se define como una disminución de hemoglobina por debajo de los valores normales. Bueno, en las primeras etapas de la anemia ferropénica, la hemoglobina se encuentra normal, valores normales, ¿sí? Ya luego, cuando la carencia de hierro empieza a aumentar, es que recién empezamos a ver cómo disminuye la hemoglobina cuando ya los depósitos de hierro están totalmente deplecionados. ¿Qué manifestaciones clínicas va a tener la anemia ferropénica? Como es un proceso lento, va a permitir que el organismo produzca mecanismos compensadores o de adaptación, ¿sí? Pero igualmente una vez que se manifieste, el paciente va a estar cansado, va a estar irritable, no se va a poder concentrar, va a presentar fatiga muscular, va a estar pálido, puede tener dificultad respiratoria, va a realizar ejercicio y se va a cansar más de lo normal, puede tener disnea, coinoliquia, que son uñas en forma de cuchara. Todo esto se va a poder ver en los pacientes con este tipo de anemia. En el laboratorio, los marcadores bioquímicos que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico de las anemias van a ser la observación del frotis, los análisis de los índices hematimétricos, como ser el volumen corpuscular medio,
la hemoglobina corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular medio, que ahora vamos a ver cómo se determinan, la medición del hematocrito, de la hemoglobina, en el caso de las anemias ferropénicas, el valor de la ferremia, la capacidad total de fijación del hierro, que la sigla es CTFH, o pueden ver también en inglés TIBC, que es la cantidad de hierro que se necesita para saturar completamente la transferrina. ¿Sí? Si la transferrina no se encuentra saturada completamente o con una baja saturación, esto va a aumentar. Después tenemos el índice de saturación de la transferrina, que es la relación entre la ferremia y la capacidad total de fijación de hierro. El índice reticulocitario, que es el que nos va a permitir determinar si una anemia es regenerativa o arregenerativa, ¿sí? que también hay que considerar una serie de correcciones que ahora vamos a ver. Y la ferritina, que nos va a indicar cómo están las reservas de hierro en el organismo. Bueno, los marcadores bioquímicos de anemia ferropénica, bueno, como dijimos hoy, esta es una anemia microcítica hipocrómica. El hierro plasmático va a estar bajo, la ferritina, ¿sí? El hierro de depósito va a estar baja, el índice de saturación de la transferrina va a estar baja, menor a un 16%, ¿sí? Va a estar poco saturada la transferrina, y la capacidad de fijación de la transferrina va a estar aumentada. Siguiendo con las anemias carenciales, tenemos las denominadas anemias megaloblásticas. De estas, el 95% se da por déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. La característica que tiene este tipo de anemia es que los glóbulos rojos tienen un volumen corpuscular medio muy elevado. ¿Sí? Los glóbulos rojos tienen un volumen más alto, se los ve en frotis de sangre periférica, se los ve más grandes de lo normal. Y se da esto porque hay una eritropoyesis ineficaz, produciéndose un retraso en la maduración del núcleo, pero el citoplasma crece normalmente. ¿Sí? Esto es lo que se denomina asincronismo madurativo. El glóbulo rojo no se divide, se producen mitosis aberrantes y estos salen más inmaduros a la circulación. De estas sustancias esenciales, digamos, para la eritropoyesis, la vitamina B12 es de origen animal, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a sufrir más de este tipo de anemia? Los vegetarianos estrictos. Y el ácido fólico es de origen vegetal, ¿sí? Entonces, esta se va a dar en esas personas que no consumen nada de frutas y verduras, ¿sí? Entonces, puede darse en cualquiera de las situaciones. La absorción de vitamina B12 tiene diferentes etapas en el organismo. Una primera etapa salival, donde hay liberación de cobalamina a partir de los alimentos por acción de las enzimas gástricas y la acidez del medio. Luego, en el estómago, se une la cobalamina a cobalofilinas, que son proteínas secretadas por la saliva y la mucosa gástrica. Al llegar al duodeno, se produce una ruptura de este complejo cobalamina-cobalofilinas por una proteasa pancreática y se libera la cobalamina uniéndose al factor intrínseco que es secretado por las células parietales del estómago. Este complejo cobalamina-factor intrínseco se une a receptores específicos de la membrana del epitelio intestinal, requiriéndose calcio y pH alcalino justamente para producirse esta unión. Este complejo es internalizado por endocitosis en los enterocitos y ya en el citoplasma del enterocito se libera la cobalamina, que se va a unir a un
a un transportador y de esta manera llega al plasma. ¿Sí? El transportador es la transcobalamina 2. Ahí va a llegar a los tejidos donde haya mayor recambio celular. ¿Qué tejidos son estos? El epitelio gastrointestinal, las células hematopoyéticas y la médula ósea. El déficit de ácido fólico se va a dar cuando la dieta sea pobre en verduras, en frutas y verduras, también en situaciones de alcoholismo o cuando haya aumentos en las necesidades como el embarazo, la lactancia, el crecimiento, en hipertiroidismo, en ciertas leucemias o en aquellas anemias hemolíticas crónicas. Todas estas situaciones producen que se deplesionen las reservas de ácido fólico. Las reservas de ácido fólico se pueden agotar en 4 meses, en cambio las de vitamina B12, las reservas duran de 3 a 4 años. Entonces, los folatos es más fácilmente tener una anemia megaloblástica por déficit de folatos que de vitamina B12. El ácido fólico se ingiere con los alimentos en forma de poliglutamato y por la acción de enzimas de la mucosa intestinal pasa a monoglutamato en el enterocito y luego es transportado al plasma unido a la albúmina, ¿sí? En forma de metiltetrahidrofolato. La cobalamina o vitamina B12 y el ácido fólico participan en la maduración de todo tipo celular. O sea, a nivel de la médula ósea, aparte de tener alteraciones en la serie roja, también vamos a tener alteraciones en la serie blanca y las plaquetas, ¿sí? En las anemias megaloblásticas, entonces, además de ver eritrocitos de gran tamaño, se pueden ver neutrófilos polisegmentados o megaplaquetas. También se ven alterados otros tejidos con intensa regeneración celular, como son la piel y las mucosas. Estos glóbulos rojos, productos de la eritropoyesis ineficaz megaloblástica, van a tener vida media corta y son eliminados precozmente por macrófagos en la médula ósea. Y el mecanismo es una eritropoyesis ineficaz más una hemólisis extravascular, ¿sí? Acá en este frotis de sangre periférica podemos ver cómo hay estos glóbulos rojos de gran tamaño, como así también estos neutrófilos polisegmentados característicos de este tipo de anemias. Como les decía hoy, las reservas son importantes a nivel hepático. Para que se agoten deben pasar de 3 a 4 años en el caso de la vitamina B12, ¿sí? Por eso es que la causa más común de su déficit es la anemia perniciosa. Esta anemia se da cuando hay una disminución de factor intrínseco, ¿sí? Entonces, hay reservas de vitamina B12, pero lo que le falta al organismo es el factor intrínseca, ¿sí? Esto se da en una enfermedad de tipo autoinmune que va a afectar la mucosa gástrica, produciendo un déficit de este factor intrínseco que es tan necesario para absorber la vitamina B12. En este tipo de anemias entonces tenemos, o en los déficits de vitamina B12 y folatos, mejor dicho, tenemos un síndrome anémico con trastornos epiteliales, también acompañado de manifestaciones neurológicas, porque la vitamina B12 participa en la mielinización de las neuronas. Entonces, al estar deficitaria, va a producir una desmielinización de cordones nerviosos, degenerando los axones progresivamente. Para el diagnóstico de cualquier tipo de anemia es fundamental realizar una buena anamnesis del paciente. El médico seguramente va a realizar una exploración física exhaustiva y va a realizar preguntas que lo guíen a poder llegar a un buen diagnóstico. El médico y nosotros también en el laboratorio, cuando acude un paciente a realizarse un hemograma, debemos preguntar
por qué está viniendo a hacerse un análisis, si es de control, si ya tiene alguna enfermedad que él conoce y viene a hacerse control de esa enfermedad, si el paciente sabe que tiene anemia o no sabe y se está haciendo su control anual, por ejemplo, y quizás con el hemograma que uno realice se pueda llegar a diagnosticar un tipo de anemia. Entonces, por ejemplo, si un paciente viene al laboratorio y nos dice que él viene a hacer su control porque ya tiene anemia, preguntarle hace cuánto tiempo sabe que tiene anemia, si recuerda cuándo se hizo su último análisis y cómo se diagnosticó esa anemia. Dependiendo la edad del paciente, también nos puede orientar al tipo de anemia que puede presentar el paciente. Si es un bebé o que se diagnosticó desde el nacimiento, podemos estar en presencia de una talasemia. A cualquier edad se puede dar por un déficit de folatos o de hierro. Si tuvo un comienzo reciente o si ya lleva mucho tiempo con su anemia, si apareció rápido. Todo esto nos va a orientar a si es una anemia que fue adquirida o algún trastorno hereditario o si el paciente presenta hemorragias. ¿Sí? Todas estas preguntas nos van a orientar a la hora de hacer nuestro informe del hemograma. Preguntar al paciente si tiene dificultad respiratoria, si está cansado, si observa cambios en la coloración de sus heces, si tiene fiebre, cómo es su orina, si le duele el estómago, si tiene un dolor en el tórax o en el pecho cuando realiza algún esfuerzo, si le duelen las pantorrillas al caminar, si tiene molestias abdominales, si tiene calambres, ¿sí? Todo eso es orientativo. En el caso de las mujeres, con qué frecuencia presenta las menstruaciones, cuál es la intensidad, eso nos puede orientar en el sentido de cuántas toallas utiliza por día durante sus periodos. Después, cómo es su dieta, si ingiere o no alcohol, si es un bebedor social o si ya está más cercano al alcoholismo, qué productos de limpieza utiliza, si ha viajado a algún país tropical donde pudo haber adquirido alguna infección parasitaria o bacteriana, si tiene antecedentes de haberse hecho algún análisis y haber presentado sangre en las heces, o si tiene alguna radiografía, o con qué frecuencia se realiza este tipo de controles, si tiene alguna úlcera o alguna hepatopatía crónica, su historia familiar, si hay algún otro miembro de la familia que tenga algún tipo de anemia, en el caso de las anemias hereditarias, si presenta o algún familiar con litiasis o con ictericia, si tiene esplenectomía. Bueno, todas esas preguntas nos ayudan a orientarnos a la hora de nosotros realizar nuestro diagnóstico de laboratorio, ¿sí? Porque nosotros tenemos que, siempre tiene que ir de la mano nuestros resultados con la anamnesis del paciente, ¿sí? O con la clínica del paciente. El hemograma, ¿sí? Para diagnosticar la anemia es fundamental realizar el hemograma, ¿sí? El hemograma además es nuestro pan de cada día, así que siempre hay que tratar de hacerlo lo mejor posible. En el hemograma, ¿qué forma parte del hemograma? Tenemos la hemoglobina, que ya saben los valores que les nombré hoy, en adultos varones, una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro, nos está orientando hacia algún tipo de anemia. Las mujeres por debajo de 12 gramos por decilitro, las embarazadas por debajo de 11 gramos por decilitro. Los niños menores de 6 años presentan anemia cuando su hemoglobina está por debajo de 11 gramos por decilitro
Y de 6 a 14 años, fíjense que ya toma los valores de una mujer adulta. Y para clasificar una anemia entre leve, moderada y severa, tenemos leve va a ser entre 9 y 11 gramos por decilitro de hemoglobina. Moderada con valores de 7 a 9 gramos por decilitro. Y ya severa cuando los valores de hemoglobina descienden por debajo de los 7 gramos por decilitro. Otro parámetro que forma parte del hemograma es el hematocrito. ¿Sí? Recuerden que este era el porcentaje de glóbulos rojos presentes en el total de la sangre. ¿Sí? Los varones, normal, entre 41 y 51%, y las mujeres entre 37 y 47%. Acá también los valores de hematocrito nos ayudan a clasificar una anemia en leve entre 33 y 27%, moderado con un hematocrito entre el 26 y el 21%, y ya una anemia severa es cuando el paciente presenta un hematocrito de menor a 20%. Después tenemos los índices hematimétricos, ¿sí? Tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que se calcula teniendo los valores de hemoglobina y hematocrito. Hemoglobina por 100 dividido hematocrito nos da un valor entre 32 y 36. Estos son los valores normales, ¿sí? ¿Qué concentración de hemoglobina tenemos en el interior de cada hematocrito? Nos quiere decir este índice. Después tenemos el volumen corpuscular medio, que también se calcula teniendo el valor del hematocrito por 10 dividido el número de Matíes. Esto se mide en femtolitros y recuerden, el valor normal entre 80 y 95 femtolitros. Y la hemoglobina corpuscular media, HCM, es el valor de la hemoglobina por 10 dividido el número de Matíes, 27 a 34 picogramos, ¿sí? El único valor que se puede calcular haciendo el hemograma de forma totalmente manual es el CHCM, ¿sí? Porque manualmente uno puede medir la hemoglobina y también realizar medición del hematocrito y poder calcular el CHCM. Pero tanto el volumen corpuscular medio como la hemoglobina corpuscular media son índices que tienen que ser calculados por el contador hematológico. ¿Por qué? Porque los números de Matíes ya actualmente ya no se realiza el conteo de forma manual, sí o sí tiene que ser a través del contador hematológico, ¿sí? Ya no es aceptable la técnica manual del conteo de Matíes porque acarrea muchos errores hacer el recuento en cámara de Neubauer. Entonces, estos dos índices solamente son obtenibles por contador hematológico, ¿sí? Realizando el hemograma con un contador. Otro componente del hemograma, sí o sí, es realizar los frotis de sangre periférica, ¿sí? Y esto nos va a aportar una información muy importante con respecto a la forma, al tamaño, ¿sí? De los hematíes, también el recuento, ¿sí? Si tenemos muy poco, un recuento muy bajo de glóbulos rojos, vamos a ver un frotis donde los glóbulos rojos van a estar muy separados entre sí, vamos a ver muchos espacios vacíos, ¿sí? Eso nos da idea también. Y bueno, y ahí también podemos ver si los glóbulos rojos son más grandes o más chiquitos, si cómo es su halo central. Si está muy agrandado ese halo central, quiere decir que el glóbulo rojo tiene poca hemoglobina. O si hay alguna forma rara, ¿sí? O algún precipitado dentro de los glóbulos rojos. Tenemos, dentro de las alteraciones en el tamaño de los hematíes que es posible ver en el frotis, tenemos la anisocitosis que se va a informar así cuando tenemos glóbulos rojos de diferentes tamaños, más grandes, más chiquitos. Ahora, si solamente tenemos glóbulos rojos más chiquitos, se va a informar microcitosis, ¿sí? Si tenemos más grandes, macrocitosis. Y si son, vamos a decir, gigantes los glóbulos rojos,
los glóbulos rojos, vamos a estar en presencia de una megalocitosis. Esto solamente es posible ver en el frotis. Si yo tengo el contador hematológico, el parámetro y yo no miro el frotis, el parámetro que me va a estar indicando que yo puedo tener diferentes tamaños es el RDW, ¿sí? O la amplitud eritrocitaria. Pero muchas veces, si yo tengo glóbulos rojos grandes y chiquitos, ese RDW se me compensa dándome un valor normal. Y si yo no miro el frotis, es imposible que me dé cuenta que tenga glóbulos rojos de mayor o menor tamaño. Después tenemos las alteraciones en la forma de los hematíes. Si yo veo hematíes de diferentes formas, informo poiquilocitosis. Ahora, si yo veo alguna forma en particular, informo lo que veo. Si yo veo estos glóbulos rojos que tienen esta forma de tiro al blanco, eran las target cell o células en tiro al blanco o dianocitos, ¿sí? Si tengo glóbulos rojos todos como rotos, todos pedazos, fragmentados, estos son esquistocitos. Si tengo glóbulos rojos con forma de gota o de lágrima, son los dacriocitos. Estos me dan una idea de sufrimiento medular. Después tengo los drepanocitos, que eran los glóbulos rojos en forma de hoz o de media luna, que se producían cuando la hemoglobina, la metahemoglobina precipitaba, cuando perdía los oxígenos. Y después en forma elíptica son los eliptocitos. Todo esto también solamente podemos ver si hacemos frotis de sangre periférica. Si no realizamos el frotis, imposible que podamos ver las diferentes formas de glóbulos rojos presentes en un paciente. Otro parámetro a tener en cuenta a la hora de clasificar una anemia es el recuento de reticulocitos. Este parámetro no forma parte del hemograma habitual, ¿sí? Se realiza aparte, se hace con un frotis de sangre periférica, pero en lugar de hacerlo con tinción de Gram, se realiza otro tipo de tinción que se llama azul brillante de Crecil y se realiza un recuento de los reticulocitos. Los valores normales para niños y adultos son de 0,5 a 1,5% y en recién nacidos asciende del 2 al 6%. ¿Sí? Estos reticulocitos son células que son los precursores inmediatos del glóbulo rojo maduro. ¿Sí? Tienen una maduración entre 3 a 4 días en médula ósea para luego terminar de madurar en sangre periférica un día. ¿Sí? O sea, de la médula ósea son liberados 24 horas antes de transformarse en glóbulos rojos maduros. Muchas veces hay que tener en cuenta que, como les decía recién, este es un parámetro que nos va a permitir clasificar una anemia entre regenerativa o arregenerativa, nos va a permitir saber la actividad eritropoyética que se está produciendo en la médula ósea, si está respondiendo o no a la anemia que está presentando el paciente. Entonces, hay que hacer una serie de correcciones en el recuento que se realiza. La primera corrección se realiza teniendo en cuenta el hematocrito del paciente y el hematocrito normal para un paciente de la misma edad y el sexo de nuestro paciente en cuestión, ¿sí? Vamos a ver, nosotros hacemos el porcentaje de reticulocitos por el hematocrito de nuestro paciente. Vamos a suponer que está con anemia y tiene un hematocrito del 25% y es un hombre adulto, ¿sí? Entonces este valor lo vamos a dividir por un hematocrito normal para ese paciente. Para un hombre adulto, un hematocrito normal podría ser de un 45%. ¿Sí? Ahí tenemos nuestra primer corrección. Ahora, la segunda corrección la vamos a realizar teniendo en cuenta los días de maduración en sangre periférica. Para esto hay una tabla que especifica bien
cuántos días de maduración en sangre periférica le corresponde a un reticulocito según el hematocrito del paciente. Para un paciente con un hematocrito normal de un 45%, el reticulocito está en sangre periférica un día. A medida que este reticulocito, a medida que el hematocrito del paciente disminuye, va aumentando el tiempo que pasan los reticulocitos en sangre periférica. ¿Por qué? Porque la médula ósea, para tratar de compensar la anemia del paciente, empieza a liberar antes. ¿Sí? Hay anemias en las que la médula ósea empieza a liberar antes y se acorta el tiempo de maduración en médula ósea y se alarga el tiempo de maduración en sangre periférica. Y muchas veces esto puede confundirse como una buena respuesta eritropoyética de la médula y en realidad no, solamente lo único que está haciendo la médula es liberarlos precozmente y no aumentó su producción. Entonces, por esto es necesario realizar esta segunda corrección. Para un hematocrito, del ejemplo que veíamos recién, para un hematocrito del 25%, el tiempo en sangre periférica se duplica, ¿sí? Pasamos de un día a 2 días. Entonces, hay que hacer una segunda corrección. Entonces, este recuento de reticulocitos con la doble corrección se denomina índice de producción de reticulocitos. Es igual al porcentaje de reticulocitos corregido, según el hematocrito del paciente, dividido los días en sangre periférica. ¿Sí? Como les dije recién, para un hematocrito del 25%, el tiempo en sangre periférica aumenta de un día a 2 días. Entonces, una vez que tenemos este recuento de reticulocitos con la doble corrección, vamos a tener el índice de producción de reticulocitos y es lo que realmente nos va a estar diciendo si la médula ósea está respondiendo o no, aumentando la eritropoyesis y liberando más reticulocitos a sangre periférica. ¿Sí? Este índice tiene un valor de corte de 2. Un índice de producción reticulocitario menor a 2 significa que la médula ósea no está respondiendo y que estamos en presencia de una anemia arregenerativa. Si este índice de producción de reticulocitos es mayor o igual a 3, nos indica que la médula está respondiendo y estamos en presencia de una anemia regenerativa. Ahora, con respecto a las anemias ferropénicas, hay estudios relativos al hierro, ¿sí? Se mide el hierro de depósito, o sea, la ferritina, se mide la hemoglobina, que bueno, la hemoglobina sí forma parte del hemograma, y si recuerdan era el último, o sea, el hierro funcional, que es el unido a la hemoglobina, es el último que va a disminuir, o sea que no nos sirve mucho para ver las reservas de hierro. Después tenemos, bueno, el hierro sérico, que tiene valores normales entre 50 y 150 microgramos por decilitro. La capacidad total de fijación de hierro, ¿sí? De la transferrina, que es entre 300 a 360 microgramos por decilitro. Y la saturación de transferrina, que tiene un valor normal entre 25 a un 40%. La concentración sérrica de ferritina es el parámetro que nos va a hablar realmente de la reserva corporal de hierro. Entre 10 y 15 microgramos por litro ya nos va a estar indicando un agotamiento de las reservas corporales de hierro. Y más de 200 microgramos por litro indica que existe al menos algo de hierro en la reserva tisular. Bueno, aquí les dejamos alguna bibliografía donde pueden consultar y ampliar los conocimientos, ya que esta clase es solamente un resumen de todos los tipos de anemia existentes.